pisadas de agua. No éramos aventureros. Éramos una familia intentando estirar un fin de semana y respirar aire puro antes de volver a las pantallas y pendientes. Elegí un campamento sencillo, en un bosque de coníferas a 3 horas de casa, con un río poco profundo que se escuchaba desde las carpas. Llegamos un viernes por la tarde, armamos todo sin contratiempos y, por 2 días, nuestra vida fue una secuencia de cosas elementales: fuego, café con olor a humo, carne en una parrilla incompleta, un frisbee que siempre se iba contra las piedras y ese murmullo de agua que a alguien más podría dormirse encima. A mí me tranquilizaba. Hasta la última noche. Me desperté cerca de las 3 con la sensación absurda de que faltaba algo. El bosque es un ruido continuo, y sin embargo había un silencio raro, como si el río hubiera bajado el volumen por respeto a otra cosa. No escuchaba respiraciones cercanas en las carpas de mis hijos. Me levanté con cuidado para no despertar a mi esposa y asomé la cabeza en la penumbra. Las bolsas de dormir de ellos estaban desordenadas, como abiertas desde adentro con prisa. El aire era frío, más que las noches anteriores. El vaho salía de mi boca como un pequeño fantasma sin peso. Llevé la linterna al pecho para cubrir la luz y caminé entre troncos y raíces. No quería gritar sus nombres. Sentía, con la misma claridad con la que uno sabe que está sudando, que no debía levantar la voz. Seguí un sendero estrecho que habíamos usado en la tarde, el que llevaba al claro junto al agua. Ahí estaban, de pie, uno junto al otro, mirando el río. No estaban asustados ni somnolientos. Estaban atentos, como un perro que ladea la cabeza hacia un sonido que nosotros no oímos. Me acerqué y no pregunté nada. Ellos tampoco hablaron. El río se movía con la docilidad de siempre, en tiras angostas que golpeaban piedras redondeadas. Sobre el rumor, detecté una especie de hilo de voz que no pertenecía al bosque. No era un llamado claro, tampoco un canto. Era algo parecido a cuando alguien reza muy bajo, con los dientes apretados por el frío. Los pelos de mis brazos se erizaron sin aviso. Mis hijos dieron un paso hacia mí, no por miedo, sino como se busca una referencia. La luz rozó la orilla y entonces la vi. Una joven, apenas mayor de edad, con el cabello pegado a los pómulos como si acabara de salir del agua. No estaba de pie del todo. Se apoyaba con las manos en una roca mojada. La ropa era de un color indefinido entre gris y café. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado hasta vaciarse. El agua le cubría los tobillos. No tiritaba. No parecía registrar la temperatura ni el sitio. Seguía murmurando, una secuencia de sílabas que no logré entender. No alcé la linterna hacia su cara, me pareció una grosería, como apuntarle a un herido. Pensé en preguntar si necesitaba ayuda, pero mi voz no salió. Lo que salió fue un susurro torpe, y aún así, bastó para que ella levantara la cabeza. Me miró apenas un segundo. En su gesto había desconcierto, no maldad. En un movimiento mínimo, se escondió detrás de la piedra. Caminé por el borde para mirarla del otro lado y no había nadie. No había salpicaduras, ni huellas en el barro. El agua, obediente, seguía. Los 3 nos quedamos en esa postura ridícula del que ha perdido algo gigante y no sabe cómo admitirlo. Volvimos a las carpas antes del amanecer. Nadie dijo nada. Dormí a ratos, con imágenes que no eran sueños. Al despertar, recogimos sin apuro. No era pánico. Era una incomodidad física que nos apretaba detrás de las rodillas. Comimos lo justo, desmontamos y regresamos por la carretera como si el bosque nos mirara a través del espejo retrovisor. En casa, el domingo se comportó como un domingo cualquiera. Lavadora, platos, bolsas de basura. Quise suponer que lo del río fue una coincidencia con el cansancio. Ese fue mi error, subestimar la persistencia de lo que uno trae pegado.
La primera noche en casa soñé con la joven. No con su rostro. Soñé con el sonido de su murmullo. No entendía las palabras, pero entendía el tono, una insistencia paciente, como repetir una dirección equivocada hasta que el auto le hace caso. Me levanté a tomar agua y el pasillo estaba frío. No el frío de los pisos de madrugada. Era un frío que mordía, que venía del suelo hacia adentro de los huesos. Pensé en la diferencia de clima y lo dejé pasar. A la mañana siguiente, el perro no quiso entrar a la sala. Se plantó frente al corredor y gruñó sin ladrar. Acaricié su lomo y era como tocar una cuerda tensada. Los días siguientes se llenaron de detalles pequeños. El termostato marcaba lo habitual, pero de pronto salía un aliento frío de los cuartos sin ventanas abiertas. Un olor a humedad se quedaba en las esquinas, no a moho, a río. Un vaso olvidado en la mesa amaneció con un círculo de agua que ninguno recordaba haber dejado. En la madrugada del miércoles oí pasos. No pasos secos. Pasos con suela mojada sobre madera. Uno. Otro. Otro. Los conté sin querer. Tardaron en llegar a la puerta de nuestra recámara. Se detuvieron. No tocaron. El silencio después de esos pasos pesaba más que los pasos mismos. El jueves, la novia de mi hijo contó que había visto a una joven en el marco de la habitación de visitas. No dijo que mirara con odio. Dijo que miraba como perdida, como si buscara en el interior de la casa algo que no estuviera ahí. Intenté no contaminar la descripción con lo que habíamos visto, pero coincidía. Cabello pegado, ropa oscura pegada al cuerpo. Un hilo de agua en el suelo que avanzó despacio y se secó antes de llegar a la alfombra. Me obligué a pensar en bromas, en sugestión. No pude. Busqué en internet historias del bosque. Accidentes. Cruces improvisadas en caminos. El nombre del río. Nada. Encontré mapas viejos que señalaban un campamento maderero abandonado en una curva de la ruta, pero sin fotos, sin anécdotas, sin fechas. Tenía la esperanza ridícula de darle a lo que fuera un apellido para poder hablarle. Una noche, dejé mi teléfono sobre la mesa con una grabación encendida, por si los pasos se repetían. Al día siguiente, en el minuto 13, escuché otra vez ese murmullo. Apenas audible, como si estuviera detrás de la pared. Pausé y retrocedí, convencido de que eran tuberías. No lo eran. No he sabido qué hacer con ese archivo. El viernes por la tarde el perro empezó a temblar frente al baño del pasillo. No entró. Supe por instinto que no debía encender la luz. El baño olía a agua estancada, a piedras de río frotadas con musgo. Me acerqué sin hacer ruido. El espejo estaba empañado por dentro, como si la humedad viniera de la superficie misma. En el centro del vidrio, con un trazo limpio, había una línea vertical que descendía y luego se interrumpía, como una letra incompleta. La borré con el dorso de la mano y mi piel quedó húmeda cuando el resto estaba seco. No dije nada. Esa noche volví a soñar con el murmullo y entendí una idea suelta, no llamaba a alguien, pedía que la siguieran. La lógica era tosca, pero era la única que tenía. Si la habíamos visto junto al río y ahora parecía haber entrado a la casa, tal vez había que devolverla. Desperté a mi hijo mayor y nos subimos al auto sin apagar el motor en la cochera. Llegamos al bosque cerca de la medianoche. Nadie más en la zona. Dejamos el coche junto a la entrada y caminamos con linternas. El río sonaba distinto, más bajo, más hilado. Me paré en el mismo claro y dije en voz normal que no teníamos nada que ella necesitara, que no entendíamos, que íbamos a escuchar. No recé. No supliqué. Volví a oír el murmullo y esta vez sí distinguí una palabra, no un nombre, sino una dirección de movimiento. Río abajo. Avanzamos por la orilla con cuidado. Después de unos minutos, encontramos una zona de piedras más planas,
como un antiguo vado. Había allí una especie de círculo claro donde el musgo no crecía. En el centro, una marca de herrumbre alargada, como si algo de metal hubiera reposado años y luego lo hubieran retirado. Me quedé muy quieto. Pensé en los campamentos madereros, en cables tensados, en carros que cruzan. Pensé en accidentes que no figuran en ninguna nota. En cuerpos que no tuvieron registro. El murmullo se escuchó de nuevo, esta vez debajo de nosotros, como si el agua hablara con la boca pegada al piso. No pedía ayuda ya. Indicaba un lugar. No hice nada heroico. No metí la mano en el agua ni cavé. Solo me quedé un rato ahí, sin pensar en soluciones. Agradecí sin palabras la claridad de la noche y la posibilidad de haber comprendido algo apenas. De regreso, el aire estaba menos pesado y el río recobró su ruido normal. En casa, durante 2 noches, no hubo pasos ni frío excesivo. El perro dormía con las patas hacia arriba, como antes. La calma duró poco. El domingo a las 5:10 sonó un golpe seco en el pasillo, como algo húmedo cayendo desde poca altura. Fui con la linterna y vi un charco pequeño junto a la puerta del baño. No había fuga. No había vaso. No había nada que justificara esa cantidad de agua. Al volver sobre mis pasos, las huellas marcadas por mis calcetines se evaporaron al instante, como si el suelo tuviera sed. Desde entonces, no ha pasado una semana sin una señal mínima. Un hilo de agua bordeando la base de una pared. Un espejo que se empaña solo. Una madrugada en que el termostato miente. He considerado bendecir la casa. He considerado mudarme. También he considerado que tal vez lo que vimos no busca irse, sino recordarnos que hay cosas que no cierran aunque uno pretenda cerrarlas. No estoy seguro de que el bosque sea el problema. Me inclino a pensar que el campamento y la casa comparten la misma grieta, un pasillo de agua que algunos escuchan y otros no. Mis hijos ya no se despiertan a medianoche, pero algunas mañanas tienen los ojos vidriosos, como si hubieran llorado sin saberlo. La novia de mi hijo no quiso volver a quedarse a dormir. El perro ahora mira con atención los espejos antes de entrar a un cuarto. Yo me he acostumbrado a vivir con el oído a media asta, atento a un murmullo que no entiendo y que quizá no deba entender. Si alguna vez vuelvo al bosque será solo para quedarme junto al río y escuchar sin prisa, no por esperanza de resolver, sino por respeto a lo que insiste. Porque lo que me trajo hasta aquí no fue un susto ni una visión fantástica. Fue la persistencia de unas pisadas de agua que no quieren secarse. Y ya aprendí que hay llamados que uno obedece incluso cuando cree que está decidiendo. El arrastre. En 2017 decidí acampar solo en el Parque Nacional Cumbres de Majalca, al norte de Chihuahua. Había pasado semanas encadenado a turnos dobles y a un cansancio que ya no se arreglaba con café. La idea de dormir bajo pinos y escuchar al viento me parecía un rescate. Salí un viernes por la tarde con lo indispensable: tienda, saco, linterna, hornillo, algo de comida enlatada, una navaja con filo decente y una bengala de emergencia que me regaló un compañero de trabajo. Nada de rifle. No lo vi necesario. Las noticias de osos negros me parecían más una anécdota que una amenaza, y me juré que sería cuidadoso con la basura y los olores. Llegué cuando el sol ya se inclinaba, dorando las agujas secas y la roca rojiza. Dejé la camioneta en un área de tierra apisonada y tomé un sendero estrecho, marcado por cintas descoloridas que colgaban de ramas bajas como recordatorios de que la gente sí pasa por ahí, aunque el bosque no parezca creerlo. Caminé unos 20 minutos hasta topar con una pequeña planicie entre troncos caídos. Era un claro silencioso, con suficiente espacio para la tienda y a la vez cerrado por paredes de pinos que se ensombrecían rápido. Me gustó que el terreno hiciera un cuenco, pensé en el viento, en evitar ráfagas nocturnas, en dormir sin golpes de aire en la cara.
Armé la tienda con esa torpeza que solo le sale a quien dice que le gusta acampar pero no lo hace tan seguido. Planté las estacas, tensé las cuerdas, encendí el hornillo y calenté frijoles con chorizo. El olor, fuerte, subió en hilos tibios que parecían colarse entre la corteza. Comer solo siempre me ordena la cabeza, me impone un ritmo. Noté entonces un detalle sin importancia, pero que luego me perseguiría. En el suelo, entre la hojarasca, había líneas oscuras, como trazos recientes de algo pesado que se arrastró sin levantar el cuerpo. No eran huellas de suela. No eran zarpas. Solo dos surcos paralelos que serpenteaban desde el sendero hacia el claro y se perdían en un manojo de arbustos. Pensé en un tronco arrastrado por lluvia, en algún campista aburrido que jugó con una rama. No les di más vuelta. La noche cayó con ese golpe seco que solo da el campo cuando se apaga el último naranja. Subió el frío. Me puse la chamarra, guardé la comida en un contenedor y colgué la bolsa de basura a un árbol, como me enseñaron para que los animales no se acerquen a husmear. Apagué el hornillo y me senté frente a una fogatita mínima, apenas un puñado de brasas que crepitaban educadas. La linterna descansaba en mis rodillas, apagada. Cerré los ojos un momento para escuchar y todos los sonidos se acomodaron en su lugar: grillos, un ulular lejano, el roce de las agujas. El bosque, como un animal durmiendo con la respiración lenta. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara el primer arrastre. No fue un crujido ni un tropezón. Fue eso, una cosa que avanza raspando, con paciencia, levantando el polvo mínimo que hay sobre la tierra húmeda. Sonó a unos metros, detrás de mí, donde los pinos se estrechaban. Abrí los ojos sin mover el cuerpo y mi vista fue a dar a la fogata. Las brasas parecían parpadear, como si contestaran a un ritmo que no era el suyo. El arrastre se detuvo. Apareció un silencio superficial, de los que esconden ruido más hondo. Me volteé despacio, prendí la linterna y apunté hacia la sombra compacta. El haz solo iluminó agujas, troncos, el hilo de nylon de la bolsa de basura que colgaba a 3 metros sobre mi cabeza. Nada más. Me dije que el olor de la comida pudo atraer a un mapache y volví a sentarme. El bosque se tragó la explicación sin rechistar. Me metí a la tienda por un momento, revisé el saco, acomodé la mochila como almohada, dejé la navaja al alcance y salí de nuevo para apagar bien las brasas. No quería dormir con fuego encendido. Estaba inclinándome hacia el círculo de piedras cuando escuché la risa. Primero una. Cortita, casi como un respiro que se rompe en el pecho. Luego otra, más aguda, de mujer. Y otra, más grave, de un hombre. No eran carcajadas, eran anchas y breves, como si alguien contuviera algo peor dentro de la garganta. Me quedé quieto con la piqueta de la tienda en la mano. No hablé. Quise pensar en excursionistas, pero la dirección de las risas cambiaba con una rapidez rara, sin pasos ni crujidos que las justificaran. Venían de mi izquierda, brincaban detrás de mí y de pronto las sentía enfrente, del otro lado del claro, pasto de por medio, sin peso. Hubo un momento en que todas se superpusieron. En esa mezcla se coló otra cosa, una risa pequeñísima, breve, sin dientes. Me congelé. La linterna en la mano se convirtió en un objeto inútil. La apagué por instinto, como si la oscuridad negra pudiera protegerme mejor que el círculo de luz. Las risas se callaron juntas, como obedeciendo. Me alcanzó un olor a tierra húmeda con algo más, algo que no supe nombrar y me revolvió el estómago. Pensé en la bengala. La había llevado por llevar, sin imaginar usarla. La saqué de la mochila y la dejé lista. No la encendí. Me metí a la tienda, cerré el cierre hasta arriba y me senté con la espalda rígida. No quería perder el control. Pensaba en el horario del parque, en guardaparques con camionetas, en voces humanas, en soluciones prácticas. Desde ahí adentro escuché el segundo arrastre, ya sin duda. Venía desde el sendero,
cruzó justo donde antes estuvo la fogata y se detuvo en la cara de mi tienda. No hubo sombra ni toque. Solo ese sonido que raspa el suelo con una entrega obediente. El silencio después me ahogó. De mi boca salió una frase en automático, más para mí que para otra cosa. Que se vayan. Estoy aquí. No haré nada. Sonó patética. El cierre vibró apenas, como con un manotazo desde afuera, pero no se abrió. Me quedé escuchando mi propia respiración por largos minutos. Después, nada. El vacío de la madrugada. Me venció el sueño a golpes, si es que se puede dormir con el cuerpo a la defensiva. Soñé con líneas en la tierra que se enrollaban en mis tobillos. Desperté con el primer brillo del cielo. La tienda olía a tela húmeda y a miedo quemado. Salí con la linterna en la mano. El claro parecía idéntico, pero había cambios mínimos que se sienten como bofetada. Las estacas estaban donde las dejé, sí, pero las cuerdas estaban tensadas hacia nuevas direcciones, como si alguien hubiese jugado a reorientarlas con paciencia. La bolsa de basura seguía colgada, pero el nudo no era mío. Hice uno simple para colgarla la noche anterior, ahora tenía un lazo doble que yo no sé hacer. Miré el suelo. Los dos surcos que vi en la tarde eran más profundos y se abrían en abanico alrededor de mi tienda. No eran zarpas ni suelas. Eran canales rectos, paralelos, que se detenían frente a la puerta y seguían hacia el otro lado del claro, donde los pinos se adensaban. A un lado, con piedras chicas, alguien o algo formó un semicírculo, como de fogata pero sin cenizas. Al centro habían puesto una hebra de lana roja, reventada, con un nudo imperfecto. No supe qué hacer con ese detalle. Me recordó los amuletos baratos que se venden fuera de los templos. No desayuné. El hambre se me había ido con el calor del cuerpo. Guardé todo con rapidez, tienda, saco, hornillo. No quise buscar lógica ni fotos. La cámara del celular se quedó en el bolsillo. Mientras recogía, el bosque empezó a hablar otra vez, pero ya no con risas. Fueron susurros, dos voces en un intercambio queda, como si se dieran instrucciones. No distinguí palabras, pero oí la intención limpia de lo confidencial. El sol ya había roto los árboles, no era noche. Me pareció obsceno que eso siguiera ahí a plena luz. Debí irme sin mirar atrás. En lugar de eso, me quedé de pie con la bengala en la mano, como si una chispa roja pudiera darle nombre a lo que no lo tenía. La encendí. La luz hinchó la mañana y el humo subió en una columna tímida. Todo quedó visible, nítido, sin sombras. En ese corte de claridad, entre dos pinos, vi tres siluetas de pie. No eran transparentes ni borrosas. Eran negras y delgadas, como muñecos recortados contra el día. No se movían. Estaban ahí, estáticas, con un borde imposible de fijo. Yo di un paso hacia atrás, la bengala silbando en mi mano. Las siluetas no reaccionaron. Ni un gesto. No corrí. Caminé rápido hacia el sendero, sin romper ritmo. Las voces siguieron, bajitas, parecidas a un rezo sin devoción. A los pocos metros dejé de escucharlas, como si una frontera invisible quedara atrás. Encontré la camioneta donde debía estar, cubierta de polvillo amarillo de pino. Al abrir la puerta descubrí otro detalle, en la moldura de la ventana, por dentro, había agujas secas perfectamente alineadas, formando dos líneas paralelas, del tamaño de mis antebrazos. No supe cómo llegaron ahí. Cerré de golpe, encendí el motor y me fui. 30 minutos después, ya en carretera, miré el retrovisor. El bosque se hizo chico, después se volvió palabra en el mapa. Me temblaron las manos en un semáforo. Al llegar a casa me metí directo a la regadera y dejé que el agua me regresara a alguna versión de normalidad. Dormí durante la tarde con la televisión prendida para no escuchar las voces de nada. En la noche me despertaron ruidos que pertenecían al edificio,
no al bosque, pasos en el pasillo, un perro ladrando. Me reí solo, nervioso, como quien se sorprende vivo. Pasaron días. Lancé la bolsa de basura sin abrirla, no quise comprobar si alguien la tocó. Encontré la bengala gastada en la mochila y la tiré también. Lo que no pude tirar fue la manía de revisar debajo de la cama y atrás de las puertas, como si las líneas del arrastre hubieran aprendido a doblar esquinas. Dejé de acampar. A veces, cuando alguna charla deriva a fines de semana y escapadas, digo que ya no me llama. Nadie pregunta por qué. Mejor. Agradezco esa discreción del mundo. Hace 2 semanas, por orgullo o por testarudez, me obligué a revisar las fotos del celular. No había ninguna del Claro, ninguna de la tienda. Sí encontré, perdida, una foto negra tomada sin querer, con el flash prendido. Es una imagen inútil, quemada por la luz blanca, sin contornos. O eso pensé. Después de un rato noté 2 líneas claras que atraviesan la foto de arriba a abajo, paralelas, como marcas hechas con uñas sobre yeso. Las miré hasta que me dolieron los ojos. No pude borrarla. Sigo sin saber qué fue lo que me encontró esa noche. No me importa el nombre. Sé cómo suena cuando avanza. Sé que no le gusta la luz, pero no huye de ella. Sé que no necesita oscuridad para existir. Y sé que, a veces, cuando cierro los ojos para dormir, escucho el arrastre acercándose, con paciencia, como si la distancia no fuera más que otra de sus bromas. Los descalzos. No fue un viaje planeado para buscar nada, solo quería escapar un fin de semana del ruido. A finales de 2019, después de varios turnos nocturnos, cargué la camioneta con lo básico y conduje hacia la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Tenía la costumbre de acampar solo, quizá por la tranquilidad de no tener que conversar, quizá por esa sensación de que uno vuelve a ser una persona entera en los lugares donde los mapas se vuelven pálidos. Llegué tarde. La última luz quedaba atrapada en las copas de los pinos y el aire olía a resina fría, a piedra que guarda memoria de tormentas. El área de campamento estaba marcada por un letrero viejo que apenas se leía. Había un estacionamiento de tierra compactada, un par de baños químicos, una toma de agua que goteaba sin prisa. No había ningún encargado. Un par de vehículos descansaban apartados entre los árboles, con sus tiendas ya cerradas, luces interiores apagadas. El silencio no era vacío, era el tipo de silencio envuelto en insectos minúsculos y el crujir secreto de ramas que ceden por su propio peso. Dudé unos minutos, no por miedo sino por una prudencia rara que a veces siento frente a lugares sin dueño. Me dije que pagaría la cuota por la mañana si encontraba a alguien y me instalé en un claro a unos metros del borde del bosque. La fogata prendió a la primera. Me senté a mirar las chispas subir como si buscaran estrellas. Comí lo que llevaba, pan y queso envueltos en papel. Bebí agua metálica de la cantimplora. El cuerpo me pedía sueño, pero la cabeza necesitaba quedarse un rato más frente a la lumbre para pensar en nada. Fue en ese intermedio cuando escuché el primer crujido, no el de un animal pequeño ni el de una rama al caer. Era una secuencia de pasos lentos, muy definidos, desde la línea donde el bosque comenzaba a espesarse. Me quedé inmóvil con la sensación de que no convenía moverse, no tanto por temor, sino por el presentimiento de que si hacía ruido rompería una cuerda que sostenía el aire. Los vi salir de entre los árboles, 2 figuras vestidas de blanco, caminando una detrás de la otra, como si estuvieran atadas por un hilo invisible. El de atrás llevaba el brazo extendido hacia adelante, pero no puedo asegurar que estuviera tocando al primero. Iban limpios, absolutamente limpios, en un lugar donde todo mancha. Sus piernas eran demasiado largas para el tamaño del tronco, y los brazos parecían cortos, con manos pequeñas que no llegaban a balancearse. Descalzos, en una tierra donde las piedras muerden.
Pasaron frente a mí a una distancia prudente, sin girar la cabeza, sin mostrar curiosidad. No aceleraron ni disminuyeron el paso. Cruzaron el claro, atravesaron el sendero y desaparecieron del otro lado, tragados por una oscuridad compacta que parecía negarse a cualquier luz. No recuerdo haber parpadeado. Lo que sí recuerdo es el frío que se me instaló en el pecho, no el que eriza la piel por susto, sino el que aprieta por una pena incomprensible. La escena no tenía amenaza, pero había algo en su modo de desplazarse que se sentía profundamente equivocado, como un recuerdo que no nos pertenece y aún así nos duele. Me quedé con la boca seca, con el cuerpo esforzándose por nombrar lo que los ojos ya habían negado. En el campamento vecino no se abrió ninguna cremallera, no se oyó ningún murmullo. La noche los había visto muchas veces y no se molestaba en anunciarlo. Cuando el sonido de los pasos se apagó, el bosque regresó de golpe, la resina crepitó, los insectos recuperaron su labor, un pájaro giró el cuello en alguna rama. Apagué la fogata con cuidado. Entré al saco de dormir pero no cerré la tienda del todo, dejé una abertura por la que podía ver el borde del mundo. El sueño vino a medias, como un animal desconfiado que se acerca y se aleja. En esa media vigilia, escuché varias veces el estiramiento de la tierra bajo algo que camina. No identifiqué si eran ellos. En una de esas medias horas sentí una presencia justo detrás, al nivel de mi espalda, como cuando alguien se queda de pie esperando. Fue una presión sin paso ni sombra, un peso de mirada sin ojos. No volteé. Respiré lento, conté hasta 50 con una disciplina que no me conocía y, cuando el pulso bajó, supe que lo peor no era el miedo, sino un deseo absurdo de que volvieran a cruzar el claro para comprobar si su blanco seguía intacto. Amaneció con palidez. Monté café en una pequeña hornilla y la primera bocanada me supo a hierro y madera. Guardé las cosas en la camioneta con una lentitud ceremonial, como si cada objeto tuviera que regresar a su sitio exacto para no invocar de nuevo la noche. Caminé hacia la caseta que vi a un lado del camino. Un hombre mayor estaba sentado a la puerta, con un abrigo azul y manos que parecían saberse de memoria las cuerdas. Le pagué lo debido. Le pregunté si había más gente arriba, por asegurarme que no había confundido lo real con lo deseado. Me miró desde una costumbre, sí, a veces hay. También me dijo que si lo que quería saber era otra cosa, mejor lo dejara en paz. No llevaba la pregunta en la boca, la llevaba en la cara. Me salió una frase torpe, que la noche había sido rara, que vi pasar a dos personas muy limpias caminando sin mirar, que podría tratarse de excursionistas con bata o algo así. El hombre desvió la mirada hacia el bosque con una paciencia antigua. Dijo que por ahí a veces se ve a los descalzos y que no conviene intentar hablarles. No son de acá ni de ahora, eso dijo, con un tono no de secreto sino de rutina. Agregó que no hacen daño, que solo pasan, que hay que dejarlos terminar su paso. Después me dio las gracias por pagar y se puso de pie muy despacio, como si no quisiera hacer ruido con los huesos. Volví a la carretera sin música. El cielo subía en nubes bajas desde el oeste y el viento sacudía el polvo en remolinos cortos. Manejar me ayudó a desatar el temblor que no había admitido. En un mirador me detuve a estirar las piernas y, por primera vez, sentí una tristeza limpia. No era miedo residual, era una especie de duelo por algo que no entendía. Pensé en mis años de urgencias, en la gente que se queda en pasillos, en los ojos que no alcanzan a explicar lo que están perdiendo. Aquellos dos del bosque llevaban ese mismo aire, como si atravesaran un lugar que ya no es suyo pero del que tampoco terminan de irse. No supe compadecerlos ni supe temerles. Solo supe que mi recuerdo se había anclado a su caminata y que ese ancla tendría un precio. Los días siguientes volví a trabajar. Conté lo mínimo a un colega, sin detalles. Dijo que seguramente eran dos locos de alguna secta. Me asentí sin ganas. Por las noches, cuando cerraba los ojos, sentía otra vez el orden de sus pasos, esa cadencia casi mecánica,
ese ritmo que no busca la tierra sino que la mide. Empecé a soñar con senderos que se bifurcaban en ángulos que no existen y con una luz blanca que no iluminaba nada, solo delineaba bordes. La vigilia traía pequeñas señales, un par de huellas que se desvanecían en el patio, un hilo de agua impecable saliendo de un grifo que nadie abrió, una servilleta doblada en triángulo sobre la mesa sin que yo recordara haberla tocado. Cosas sin importancia, me repetía, pero todas con la misma pulcritud insoportable. Volví a la sierra un mes después. Quise comprobar si se trataba de un accidente, de una coincidencia. Fui de día. Caminé por el sendero donde los vi desaparecer. El bosque a esa hora era otro, abejas perezosas, ardillas laboriosas, el crujido amable de las piñas. Me interné hasta encontrar un claro más angosto, con rocas que parecían hincadas a propósito. Fue entonces cuando noté algo que en la noche no habría visto, no había huellas. No es que se hubieran borrado con el viento o que el suelo fuera demasiado duro. Simplemente no había ningún vestigio de paso en una franja perfecta, un corredor invisible de tierra indemne que atravesaba el claro como una cicatriz al revés. A ambos lados, marcas de venado, de botas, de lagartija. En el centro, nada. Me quedé ahí largo rato sin sentarme. El silencio era distinto, sostenido por algo que no se oía. Un pájaro se posó en una rama y giró la cabeza hacia mí con una fijación incómoda. Me dio la impresión de que no me miraba a mí, sino a algo que se paraba justo detrás de mí, otra vez esa sensación. No estaba solo. No vi a nadie, pero comprendí con una lucidez dolorosa que el bosque tenía carriles que no eran nuestros. Caminé hacia atrás un par de pasos, evitando invadir la franja intacta, y salí del claro sin dar la espalda. No volví a acampar solo. A veces pienso que renuncié a algo que me hacía bien. Otras, que me salvé sin saber de qué. Cuando alguien me pregunta por qué ya no, digo que perdí el gusto. No cuento la parte de la tristeza, ni la del deseo vergonzoso de verlos otra vez, de confirmar que siguen cruzando el mundo sin mirarnos, impecables y ajenos. He leído foros, he buscado palabras que correspondan, historias parecidas, teorías que encajen. No importa cuántos relatos encuentre, el mío sigue siendo mío. Los descalzos no son una leyenda para mí. Son un paso que no dejó huella y aún así dejó una marca. Si alguna vez los ven, no los llamen. No intenten entenderlos en ese instante. Esperen a que terminen su trayecto y dejen que la noche cierre su costura. El precio de querer mirar un segundo más es no volver a dormir igual. Yo pago ese precio cada vez que apago la luz y el cuarto queda demasiado limpio. El claro que respira. Fuimos 4 aquella vez, a finales de 2017, y no regresamos juntos al mismo lugar nunca más. No éramos improvisados, yo había sido scout en secundaria, Ernesto trabajaba en topografía, Lalo llevaba años cazando venado con su padre, y Raúl, que parecía el más despreocupado, conocía como la palma de su mano los accesos viejos a la Sierra Madre por el lado de Durango. Elegimos un claro escondido que Raúl había visto en una excursión, lo llamó un bolsillo de luz, una hondonada suave cerca de un arroyo angosto, rodeada de pinos nuevos y oyameles altos que crujían con su propia respiración. La idea fue simple: 3 días sin comida procesada, tirar línea, tender trampas para cangrejo, levantar un refugio grande de ramas y lona. La primera tarde salió perfecta. El aire traía humedad pero el cielo se mantuvo limpio, el suelo estaba mullido y no olía a podredumbre sino a resina fresca. Cortamos leña seca, alzamos una estructura con la lona, tensamos vientos y dejamos las mochilas bajo techo, fuera del alcance de la llovizna ocasional. El arroyo nos regaló cangrejos y Lalo se apareció con una ardilla cobrada limpio. Ese fuego del primer anochecer fue razonable, no un faro, apenas lo bastante para hervir, asar, ahuyentar insectos.
Nos dormimos temprano, con el murmullo constante del agua haciendo de metrónomo. El segundo día fue distinto desde la primera luz. Lo supe antes de abrir los ojos. No cantaban pájaros, y eso, en un bosque sano, no es normal a esa hora. El silencio no era el vacío, era una cosa pesada, un tapón. El arroyo no desapareció, pero su rumor se volvió plano, como si lo escuchara desde adentro de un cuarto. Ernesto salió a orinar y regresó con la mandíbula apretada. Dijo que el claro parecía más grande. No podía explicar por qué. Medimos a paso la distancia entre el refugio y los pinos del borde. No cuadró con la del día anterior, por poco, pero no cuadró. Nadie quiso decir que quizá habíamos contado mal. Fui a revisar nuestras marcas, un corte discreto en la corteza de un oyamel, una piedra parda que yo había colocado para marcar la esquina sur del refugio. El corte estaba más alto. La piedra, húmeda, tenía un cerco de tierra seca como si alguien la hubiera cambiado de lugar y luego hubiera barrido alrededor con una mano torpe. Nos ocupamos en lo nuestro. Reforzamos el refugio, recogimos madera que no chirriara demasiado, lanzamos línea en una poza ancha, levantamos un pequeño ahumador improvisado. El aire seguía tenso. A eso de las 4, una nube espesa bajó del norte sin viento y se quedó arriba de nosotros, sin moverse. No llovió. El bosque queda en pausa a veces, pero no así. Los troncos no crujían. No había zumbido de insecto. Mi espalda reaccionó antes que la cabeza, una tirantez entre los omóplatos como en los campos cuando un perro bravo aparece detrás de un cerco. Le dije a Lalo, no a manera de broma, que allí había señales de depredador. Él olió el ambiente. Dijo que no era gato ni coyote. Yo también lo sabía. Caía la tarde cuando se nos ocurrió volver a subir río arriba. Raúl propuso explorar un tramo con escurrimientos laterales para poner trampas de cangrejo. Prefirieron ir los 3, y yo me quedé cuidando equipo. Teníamos un solo foco frontal potente y se lo llevaron ellos. Yo me quedé con una linterna vieja de luz amarilla y una mira nocturna cascabeleante que guardábamos por capricho más que por utilidad. Encendí el fuego con exceso de leña. Los scouts enseñan a respetar el combustible, a no malgastarlo. Esa tarde me valió. Quise una fogata que respirara fuerte, que hiciera ruido, que chasqueara para mantener mi cabeza ocupada. Fue peor. El fuego se quedó en un bramido bajo y parejo, como si lo hubieran cubierto con una campana. Le eché ramas secas, luego una de resina. La llama se elevó pero sonó como si quemara agua. Me senté de frente al bosque, con el arroyo a la derecha y el refugio a la espalda. No me gusta sentir el vacío detrás, pero preferí mirar. Ahí empezó el murmullo. No sale de un punto. Entra por la nuca, por los lados, como cuando metes la cabeza bajo el agua y escuchas voces al otro lado de la alberca. No reconocí palabras. No era rezongo de ramas ni el canto de una cigarra. Era húmedo, espeso, una respiración que no necesita aire. No hice nada heroico. Ajusté la correa del arma por pura memoria, acerqué la mira nocturna a mi ojo, respiré por la nariz para no escucharlo dentro de mí. 50 metros frente a mí, las ramas de 2 pinos se movieron despacio, como si alguien apartara cortinas sin prisa. No hubo crujido. Nada partió. Solo el paso de algo que sabía colocarse donde el piso cede sin quejarse. Me obligué a buscar líneas, no formas, horizontales, verticales, diagonales que no pertenecieran a tronco o a suelo. La mira hacía ruido, un zumbido cansado, y la luz verde tiznaba la oscuridad. No vi una figura completa. Vi segmentos, una articulación demasiado alta, una sombra de omóplato donde no debía, la sugerencia de un codo que cede en el ángulo incorrecto. Cuando silbé, algo se detuvo, como animal sorprendido. La postura se alzó, primero desde los brazos, luego desde el torso, finalmente desde la cabeza.
Parecía imitarse a sí misma, recordando cómo se está de pie. Los ojos devolvieron un destello breve, no el rojo de los nocturnos de un venado, más bien un brillo húmedo, cortado en la mitad por una membrana que titiló y desapareció. Después se deslizó hacia el lado contrario al río, con elegancia impaciente. El murmullo retrocedió. No se fue. Se retiró como se retira el calor de una plancha cuando la apagas pero aún quema. No me moví. El bosque seguía cubierto por esa nube que no descargaba. Los tres regresaron de golpe, empapados hasta las rodillas y sin pescado. No hicieron preguntas. Los vi y supe que habían escuchado lo mismo. Raúl tenía tierra seca pegada a la frente, dijo que la sentía un segundo antes de hablar. Contaron que río arriba el cauce parecía repetir sus piedras, como si hubieran caminado en círculo sin girar. Dijeron que escucharon voces detrás, luego en la orilla opuesta, luego arriba, al nivel de las copas. No la siguieron. No se rieron. Nadie propuso quedarse otra noche por gusto. Hicimos turnos. Alimentamos la fogata sin medida. Ernesto se sentó mirando al arroyo, Lalo de espaldas al refugio, yo cubrí el frente con la mira temblona mientras Raúl contaba sin decir números, raspando con la uña la culata de su navaja a un ritmo constante. No hablamos más que lo necesario. En la noche larga el bosque hizo dos cosas que no entiendo. Una, se volvió más profundo desde el centro del claro, como si para llegar a los bordes hubiera que caminar más que por la tarde. 2. El refugio cambió de ángulo respecto a nuestras marcas. No fue sugestión. La cuerda tensada hacia el pino del sur rozaba un tronco que a mediodía no estaba en su trayectoria. Las estacas clavadas en el suelo habían girado sus muescas, todas hacia el arroyo. En algún momento el murmullo dejó de ser fondo. Pasó por debajo de los postes de la lona, acarició la pala recargada junto al fuego, tocó mi bota sin moverla. Se me entumió la pierna como cuando se te duerme un miembro, pero el hormigueo venía de dentro hacia afuera, no al revés. Vi dos cosas más. A la orilla del claro, una estructura de ramas aparecida sin ruido, no era un refugio ni un nido, era algo como una puerta delgada, dos palos largos y uno a manera de dintel, cubierta con tiras de corteza húmeda que colgaban como lenguas. Y, sobre la tierra negra frente al fuego, unas huellas que no eran de bota, ni de pezuña, ni de pata. Eran huecas, como si las hubiera hecho un cuenco, y estaban en pares desiguales, una grande, una muy chica, repetidas, sin dirección humana. La madrugada nos encontró sin sueño. No quise esperar a que el sol subiera completo. Se recogió como se recoge un campamento en emergencia, lo imprescindible, lo que pesa menos, lo que lleva dentro papeles y llaves. La estufa limpia se quedó. Una cuerda, también. Lalo quiso derribar la estructura de ramas con la pala y el metal se le dobló en la unión sin que hiciera fuerza. No insistió. Caminamos hacia el sendero con las mochilas mal amarradas, tropezando, sin música en la garganta. A mitad de la vereda el bosque se acordó de que tenía pájaros. Un tirano gritó cerca, luego una ardilla cruzó como siempre cruza, y hasta los mosquitos se animaron a hacer lo suyo. La nube se deshizo como si nunca hubiera estado. En la camioneta ninguno fue héroe. No hubo risas para rebajar la tensión. Miré mi mano al meter la llave y la vi temblando de verdad, no de frío. En el retrovisor el pinar lucía correcto, con su oscuro de siempre. El claro, si se veía, se escondía detrás de la curvatura del cerro. Bajamos por el camino viejo y no hablamos en kilómetros. Cuando por fin aparecieron las primeras casas, Raúl parpadeó como si saliera de un túnel. Ernesto dijo que no quería volver a medir nada que estuviera vivo. Lalo guardó la navaja con la uña ilesa y soltó un aire que llevaba adentro desde el primer silencio. Nunca regresé. Borré las rutas de mi mapa, cambié los nombres de las carpetas y dejé de marcar troncos con cortes. Esa misma semana, el filo doblado de la pala amaneció derecho, sin que la hubiéramos trabajado.
La guardé en un cajón. A veces despierto con la sensación ligera de que alguien me está viendo desde el borde de mi habitación y no hay esquina, ni mueble, ni puerta. Es un borde que no pertenece, como el de aquel claro. He aprendido a no encender luces grandes. Mantengo una lámpara de mesa con la bombilla gastada, la misma luz amarilla que tuve esa noche. No sirve de mucho, pero suena. Ese zumbido fino me recuerda que aquí, al menos por ahora, el silencio todavía no decide tragarse la casa entera. Y eso, por hoy, me basta. ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la info. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.